YouTube parece un lugar infinito. Cada segundo se suben vídeos nuevos, directos, tutoriales, bromas, historias, canales familiares, gameplays, recetas y contenido que desaparece entre millones de recomendaciones. Pero, de vez en cuando, aparece algo distinto. Un vídeo que no sabes si deberías seguir viendo. Un canal que parece normal durante unos segundos, hasta que notas un detalle raro, una frase escondida, una mirada demasiado fija. Un sonido que no debería estar ahí, y entonces empiezas a preguntarte si estás viendo una simple actuación o algo mucho más inquietante. Antes de empezar, quiero proponerte una meta. Este canal está creciendo poco a poco, y ahora mismo somos 597 personas. El objetivo es llegar a los 1000 suscriptores. Si te gustan estos misterios, si quieres más vídeos como este, o si simplemente quieres ayudar a que esta comunidad siga creciendo, suscríbete. Falta menos de lo que parece, y cada persona cuenta. Hoy vamos a entrar en algunos de los casos más extraños que han pasado por YouTube. Historias que durante años han provocado debates, teorías, miedo y obsesión. Algunas tienen explicación, otras siguen abiertas, y otras, aunque parezcan resueltas, dejan una sensación incómoda, como si todavía faltara una pieza importante. El primer caso es uno de esos que comenzaron como algo aparentemente común, pero terminaron convirtiéndose en una investigación colectiva. Una creadora que subía vídeos comiendo grandes cantidades de comida, casi siempre marisco, en silencio, con primeros planos, sonidos intensos y una estética que al principio parecía encajar perfectamente dentro del mundo del mukbang. Pero con el tiempo, los espectadores empezaron a fijarse en cosas que no cuadraban. No era solo que la chica hablara poco, era la forma en que evitaba mostrar completamente su rostro. A veces llevaba máscara, a veces gafas, a veces su expresión parecía rígida. Sus vídeos estaban llenos de subtítulos, pero esos textos no siempre sonaban naturales. Había errores extraños, palabras mal escritas, letras en mayúscula colocadas de forma sospechosa. Y cuando Internet encuentra un patrón, aunque sea pequeño, lo convierte en una lupa. Algunos espectadores afirmaban que ciertos mensajes parecían esconder peticiones de auxilio. Otros creían escuchar golpes que recordaban a señales en código Morse. En varios vídeos se señalaron marcas en su cuerpo, dientes dañados, cortes extraños y momentos editados de una manera brusca, como si algo hubiera sido eliminado. Lo que para unos podía ser simple casualidad, para otros era una señal evidente de que algo iba mal. La teoría más oscura decía que esta mujer no estaba grabando por voluntad propia, que alguien la obligaba a comer, a aparecer en cámara y a fingir que todo estaba bien. Según esta idea, los subtítulos no eran escritos por ella, sino por otra persona que controlaba el canal. Y como ella casi nunca hablaba directamente, esa posibilidad se volvió aún más perturbadora. Pero también existe una explicación menos cinematográfica y quizá más triste. Muchos usuarios comenzaron a relacionar su aspecto y sus rutinas con un posible trastorno alimenticio. La cantidad de comida, el deterioro dental, ciertos objetos que aparecían en pantalla y la delgadez que mantenía en algunos vídeos llevaron a pensar que podía estar atrapada en un ciclo de atracones y purgas. En ese caso, el misterio no sería un secuestro, sino una forma pública de sufrimiento. Cuando la preocupación creció demasiado, apareció un vídeo en el que intentaba tranquilizar a su audiencia. El mensaje era claro: estaba viva, estaba bien, no había nadie haciéndole daño. Pero lo curioso es que incluso en ese momento no rompió del todo el estilo del canal. No se presentó de forma normal, no dio una explicación abierta mirando a cámara como haría cualquier creador. Todo siguió envuelto en esa misma frialdad silenciosa, y eso fue exactamente lo que mantuvo viva la duda, porque cuando alguien desmiente algo de una forma que parece igual de extraña que aquello que intenta desmentir, Internet no se calma, se enciende todavía más. El canal continuó generando teorías durante años. Algunos dicen que todo fue una estrategia para ganar visitas, que al darse cuenta de que los espectadores buscaban señales ocultas, la creadora
Decidió alimentar el misterio con pequeños detalles ambiguos. Otros creen que la verdad nunca estuvo pensada como entretenimiento, sino que había una persona real intentando pedir ayuda sin poder hacerlo directamente. Y quizá lo más inquietante de este caso es que no hay una respuesta que cierre todo por completo. Puede haber exageración, puede haber actuación, puede haber problemas reales detrás. Pero cuando ves esos vídeos sabiendo todo lo que se ha dicho, es difícil mirarlos como simples vídeos de comida. Hay algo en el silencio, en la mirada incompleta, en los subtítulos, que sigue resultando incómodo. El siguiente misterio no nace de una persona encerrada en una habitación, sino de una figura que ni siquiera parece humana. Un rostro artificial, una voz robótica y una canción que por alguna razón se quedó grabada en la memoria de millones de usuarios. Hablo de aquel vídeo en el que una especie de androide femenino canta una frase simple, repetitiva y casi absurda, que se siente fantástica. La escena es sencilla, pero profundamente incómoda. Un robot con peluca, ropa de mujer y movimientos rígidos mira hacia la cámara mientras canta sobre una base electrónica. Sus brazos se mueven de forma torpe, su cabeza gira como si intentara imitar a una persona sin entender realmente cómo funciona una persona. La canción no es compleja, la imagen no tiene grandes efectos, pero justamente por eso resulta tan rara. Parece un experimento encontrado en una cinta vieja, algo que no fue hecho para asustar, pero que terminó dando miedo. Durante años, ese vídeo fue usado en recopilaciones de clips perturbadores. Mucha gente lo descubrió de noche, navegando sin rumbo, y lo cerró con la sensación de haber visto algo que no debía. La estética era demasiado extraña, la música demasiado repetitiva, el robot demasiado inexpresivo. Y entonces empezaron las teorías. Una de las más famosas decía que el creador era un asesino que vestía al androide con la ropa de sus víctimas. Según esta versión, los cortes del vídeo hacia exteriores, jardines o zonas vacías eran pistas sobre lugares donde había enterrado cuerpos. La idea se extendió porque encajaba perfectamente con el tono siniestro del vídeo, aunque no hubiera pruebas sólidas detrás. Otra teoría decía que el robot representaba a una mujer real, que el creador había intentado recrearla de forma artificial después de perderla, o incluso después de hacerle daño. Esa interpretación convertía al androide en una especie de monumento enfermo, una copia falsa de alguien que ya no estaba. Pero, de nuevo, todo eso pertenecía más al terreno de la leyenda que al de los hechos. La realidad parece mucho menos criminal, aunque no por eso deja de ser fascinante. El creador quería construir un artista artificial. Su intención era que ese androide pudiera cantar, aparecer en vídeos, tal vez incluso convertirse en una especie de estrella musical robótica. No era una confesión, ni una amenaza, ni una pista sobre un crimen. Era un proyecto extraño, experimental, hecho por alguien que intentaba darle vida a una máquina. Pero Internet no siempre acepta la explicación sencilla. Cuando una imagen provoca miedo, la gente busca una historia que esté a la altura de ese miedo. Y en este caso, la historia creció hasta devorar al propio proyecto. El androide dejó de ser una creación tecnológica rudimentaria y se convirtió en un símbolo del horror antiguo de YouTube. Un recuerdo de cuando la plataforma todavía se sentía como un lugar salvaje, donde podías encontrar cualquier cosa sin contexto. Lo más extraño es que, aunque hoy sepamos que probablemente no había una trama criminal detrás, el vídeo sigue funcionando. Sigue dando esa sensación de estar viendo algo entre lo humano y lo muerto. Una imitación imperfecta de la vida. Y a veces, eso basta para que algo se vuelva inolvidable. Otro caso que lleva años circulando en los rincones más oscuros de Internet es el de una vieja cinta que parecía mostrar una especie de tutorial macabro. El vídeo tenía una calidad deteriorada, como si hubiera sido copiado muchas veces de un VHS antiguo. En él, un joven aparece sentado en una habitación desordenada, hablando directamente a la cámara mientras sostiene lo que parece ser un cráneo humano. La imagen por sí sola ya es inquietante. No hay música dramática, no hay edición moderna, no hay efectos especiales evidentes, solo un chico, una habitación, una cinta vieja y una explicación demasiado detallada sobre cómo profanar tumbas. Su forma de hablar es torpe,
a ratos nerviosa, a ratos casi casual. Eso lo hace peor, porque no parece un villano de película, parece alguien real haciendo algo real. Durante casi media hora, el joven explica supuestos métodos para robar huesos de cementerios. Habla de herramientas, de horarios, de cómo evitar ser descubierto y de qué hacer si alguien aparece. Todo con una naturalidad que resulta repulsiva. La cinta parece una broma de mal gusto, pero hay demasiados detalles que hacen dudar. El cráneo que muestra no parece una simple decoración. Algunas personas que analizaron el vídeo señalaron rasgos demasiado específicos: manchas, restos, piezas dentales, características anatómicas que no serían comunes en una réplica barata de los años 80 o 90. Y eso abrió la pregunta principal: ¿era un montaje elaborado o realmente alguien estaba mostrando restos humanos ante una cámara? También hay detalles que apuntan a una ubicación concreta. Por su acento y por ciertas referencias, muchos creen que el vídeo pudo haberse grabado en Nueva York o sus alrededores. En un momento, menciona una tumba famosa como posible objetivo, y años después, esa tumba fue vandalizada. Puede ser coincidencia, puede ser una fanfarronada, pero es el tipo de coincidencia que hace que el caso se mantenga vivo. Lo curioso es que pese a la claridad del rostro del joven, nunca se ha confirmado con seguridad quién era. Tampoco se sabe quién grabó la cinta, quiénes eran las otras personas mencionadas, ni cuál era el propósito real del vídeo. ¿Era una broma privada? ¿Un proyecto de terror amateur? ¿Una prueba de algo que realmente ocurrió? Nadie lo ha cerrado del todo, y quizá ahí está el poder de este tipo de material. No necesita monstruos, no necesita fantasmas, solo necesita parecer lo bastante real como para que tu mente haga el resto. Porque si ese cráneo era falso, alguien hizo un trabajo demasiado convincente. Y si era real, entonces estamos viendo a una persona hablar tranquilamente de un crimen frente a una cámara, como si estuviera enseñando una receta. El siguiente caso fue distinto, porque no empezó con una cinta vieja ni con una figura robótica, sino con una creadora de contenido bastante conocida. Una chica joven que subía vídeos de moda, maquillaje, rutinas, retos y contenido típico de YouTube. Durante un tiempo, su canal fue simplemente eso, una presencia más dentro del mundo de los influencers, hasta que un día sus espectadores empezaron a notar que algo en ella había cambiado. Sus movimientos parecían más tensos, su forma de mirar a cámara resultaba extraña. En algunos vídeos hablaba con una energía difícil de interpretar, como si intentara actuar normal sin conseguirlo. En uno de sus clips, los usuarios afirmaron escuchar un susurro que sonaba como una petición de ayuda. Otros vieron marcas en sus brazos, gestos nerviosos, objetos fuera de lugar y una actitud que no encajaba con la personalidad que había mostrado antes. La situación explotó en redes sociales. Miles de personas comenzaron a compartir fragmentos, capturas, teorías y mensajes de alarma. Se creó una etiqueta para pedir que la salvaran. Algunos pensaban que estaba siendo retenida por alguien. Otros creían que había una amenaza detrás de cámara. Y como suele ocurrir en Internet, las teorías escalaron muy rápido hasta llegar a hipótesis completamente extremas. La preocupación llegó a tal punto que la policía tuvo que intervenir y confirmar que la joven estaba bien. Ella también publicó mensajes asegurando que no estaba en peligro. Pero para muchos seguidores, esas declaraciones no fueron suficientes. Si realmente estaba siendo controlada, decían, obviamente no podría decir la verdad. Cada intento de calmar la situación era interpretado como una nueva señal. Después llegaron otras explicaciones. Se habló de salud mental, de cambios personales, de presión por la fama, de consumo de sustancias, de religión, de ansiedad. Ella negó varias acusaciones y trató de explicar que estaba pasando por una etapa diferente de su vida. Pero una vez que Internet decide que una persona es un misterio, resulta casi imposible devolverla a la normalidad. Años más tarde, el caso volvió a llamar la atención cuando se informó que había sido reportada como desaparecida. Finalmente, fue localizada y se confirmó que estaba a salvo, pero ese episodio reavivó todas las teorías antiguas.
Para quienes ya pensaban que había algo oscuro detrás, aquello fue una prueba más. Para otros, fue una señal de que la historia real podía ser mucho más humana y dolorosa que cualquier conspiración. Lo inquietante de este caso no es solo lo que pudo haber pasado, es la forma en que una audiencia entera empezó a analizar a una persona como si fuera un rompecabezas. Cada gesto, cada pausa, cada parpadeo, cada sombra en la habitación se convirtió en evidencia. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto la preocupación se convierte en invasión? ¿En qué momento intentar ayudar a alguien se transforma en construir una historia sobre su vida sin conocerla realmente? A veces, el misterio no está en el vídeo, está en la manera en que lo miramos. Otro de los rincones más perturbadores de YouTube surgió con una serie de vídeos breves, fragmentados y casi imposibles de explicar. No seguían una historia clara, no tenían personajes reconocibles, no parecían hechos para gustar. Eran imágenes distorsionadas, sonidos rotos, escenas oscuras, títulos extraños y una sensación constante de amenaza, como si alguien hubiera subido pedazos de una pesadilla sin intención de ordenarlos. Lo más inquietante era que los vídeos aparecían y desaparecían. Algunos eran eliminados poco después de ser publicados, lo que provocaba que los usuarios corrieran a descargarlos, archivarlos y analizarlos antes de que se perdieran. Eso creó una sensación de urgencia. Cada nuevo vídeo parecía una pista. Cada eliminación parecía confirmar que había algo oculto. Los foros empezaron a llenarse de teorías. Se analizaban fotogramas, sonidos invertidos, idiomas, símbolos, rostros borrosos. Algunos creían que era una historia interactiva diseñada para que la audiencia la resolviera. Otros pensaban que había material real mezclado con ficción. Y cuando una obra juega con lo ambiguo durante suficiente tiempo, siempre llega alguien dispuesto a cruzar una línea. Con el tiempo, el misterio dejó de ser un simple juego. Personas reales empezaron a ser acusadas de estar detrás del canal. Hubo acoso, doxing, persecuciones digitales y señalamientos sin pruebas. Lo que comenzó como una obra extraña y experimental terminó afectando a gente que quizá no tenía nada que ver. Entonces, apareció un mensaje final, una especie de despedida que revelaba que el proyecto había sido construido por varias personas, usando reglas, azar y reacciones del público para decidir el rumbo. La idea era inquietante, pero también brillante. El propio público había alimentado el monstruo. Las teorías no solo explicaban el proyecto, lo transformaban. Si alguien decía que el creador era peligroso, el proyecto podía responder a esa teoría. Si alguien inventaba una historia, esa historia podía ser incorporada. Era como un espejo oscuro de la audiencia. Pero cuando ese espejo empezó a provocar daño real, los creadores decidieron detenerlo. El mensaje final pedía que dejaran de acosar a personas inocentes, que el juego había terminado, que algo pensado como una experiencia extraña se había vuelto demasiado feo. Años después, una cuenta asociada al proyecto publicó una noticia triste sobre la muerte de una de las personas centrales detrás de la obra. Para muchos seguidores, aquello añadió una capa melancólica a un caso que siempre había estado rodeado de oscuridad. De pronto, detrás de las imágenes deformadas y los sonidos perturbadores, aparecía una realidad muy simple. Había artistas, personas reales, vidas reales, heridas reales. Y eso hace que este misterio sea diferente. No se trata solo de descifrar un video raro, se trata de cómo Internet puede convertir una creación experimental en una obsesión colectiva. De cómo una audiencia puede ser parte de una obra sin darse cuenta, y de cómo el terror más grande no siempre está en lo que aparece en pantalla, sino en lo que ocurre alrededor. El último caso nos lleva a una época más antigua de YouTube. Una época en la que la plataforma parecía menos controlada, más impredecible, casi como una página abandonada dentro de Internet. En ese contexto, apareció un vídeo que imaginaba una versión maldita del propio YouTube. Un usuario escribe un número en la barra de direcciones, entra en un canal suspendido y empieza a recargar la página. Al principio no pasa nada. Luego, poco a poco, todo empieza a cambiar. Las miniaturas desaparecen. Los nombres se distorsionan,
La interfaz se vuelve roja, enferma, como si la página estuviera infectada. Los vídeos recomendados se transforman en imágenes grotescas. El usuario intenta salir, pero el navegador no responde. El ordenador parece dejar de obedecer. La sensación es simple y efectiva. No estás viendo un vídeo sobre una página maldita. Estás atrapado dentro de ella. Para quien lo ve hoy, quizá algunos efectos parezcan antiguos, pero en su momento funcionó porque atacaba un miedo muy concreto, la idea de que Internet podía abrir una puerta que no sabías cerrar. Que una simple página pudiera cambiar de forma, tomar control de tu pantalla y mostrarte algo que no querías ver. En los primeros años de YouTube, cuando muchas cosas todavía parecían posibles, ese tipo de horror era extremadamente efectivo. El creador del vídeo siguió desarrollando esa estética: rojo, suciedad digital, sonidos desagradables, rostros deformados, interfaces que se corrompen. Su trabajo influyó en muchísimas piezas de horror web que llegaron después. Hoy podemos ver ese video como una obra artística, como una animación experimental, como una cápsula del tiempo de una etapa muy concreta de Internet. Pero eso no elimina el impacto que tuvo, porque el miedo cambia con los años. Antes nos asustaba encontrar una página prohibida. Ahora nos asusta que todo esté demasiado vigilado, demasiado recomendado, demasiado personalizado. Pero la raíz es la misma, la sensación de que la pantalla sabe algo que tú no sabes, que al otro lado hay una lógica que no entiendes, y que quizá, si haces clic en el lugar equivocado, algo te va a mirar de vuelta. Estos casos tienen algo en común. No son solo vídeos raros, son espacios vacíos que la audiencia llenó con miedo. Una mujer en silencio comiendo frente a una cámara. Un robot cantando una frase absurda. Un joven con una cinta vieja y un cráneo. Una influencer analizada hasta el último gesto. Un canal experimental convertido en pesadilla colectiva. Una versión maldita de YouTube que parecía querer escapar de la pantalla. Algunos misterios nacen de hechos reales, otros de malentendidos, otros de obras creadas precisamente para incomodar. Pero todos demuestran algo. YouTube no es solo una plataforma de entretenimiento, también es un archivo inmenso de momentos extraños, de señales incompletas, de vídeos sin contexto que sobreviven durante años porque alguien, en algún lugar, no pudo olvidarlos. Y quizá esa es la razón por la que seguimos viendo estas historias, no porque queramos una respuesta perfecta, sino porque nos atrae la duda. Esa pequeña posibilidad de que entre millones de vídeos normales haya uno que esconda algo más. Algo que no fue pensado para nosotros, algo que encontramos por accidente, algo que tal vez nunca debimos reproducir. Si has llegado hasta aquí, ya sabes la meta. Queremos llegar a 1000 suscriptores y ahora mismo somos 597. Suscríbete para apoyar el canal y formar parte de esta comunidad antes de que lleguemos al primer gran objetivo, porque Internet todavía está lleno de puertas raras y en este canal vamos a seguir abriéndolas.